Hola amigos, hoy Punto de Partida continúa aquí en la Casa Museo de África en La Habana Vieja y seguimos conversando con el doctor Ramón Torres Zayas. Él nos hablará acerca del universo comunicacional de los abacuá. Acompáñenos. Según ha podido evidenciarse, la cultura abacuá no solo perdura en el ámbito de la cultura popular tradicional, sino también en diferentes expresiones artísticas. ¿En cuáles de ellas considera usted que se destaca la influencia abacuá? Desde nuestra primera novela, Cecilia Valdés, encontramos atisbos de el fenómeno. Chirilo Villaverde no estaba ajeno y se estaba moviendo también en un universo que le era afín y que le daba trigo para tratar el fenómeno. Claro, siempre visto el abacuá, recordemos que abacuá se le llamaba ñáñigo, como término despectivo. Ñáñigo era arrastrado, pobre, bribón, está en ñáñigo ahí. Pero la novela también más conocida en el último tercio del siglo XIX, porque Cirilo Villaverde se refiere a la primera mitad. Y en el último tercio, en la familia Unzuauzu de Martín Morúa Delgado, aparece el esclavo Liberato, que era, se evidencia que estaba iniciado y que posiblemente el amo blanco Federico, ya fíjate que estamos hablando de otra época, cuando Cirilo Villaverde escribe que Cecilia Valdés, todavía no estaban iniciadas las personas blancas, pero ya en el caso de Morúa Delgado, ya puede hablar de un posible iniciado que sea blanco. Ya para el siglo XX, en la tercera década, se descubre el folclore como tema de diversas obras, ¿no? Aparecen los poemas Bailadora de Rumba y la rumba de José Zacarías Talé y Ramón Guirao respectivamente, cuya influencia, más que de las otras expresiones religiosas de matriz africana, se les da por el abacuá, sobre todo por su salida esporádica en los barrios Capitalismo y Matancero. También tenemos a nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén, que denomina a uno de sus poemas Chévere. Chévere, navajazo, se vuelve el mismo navaja, pica tajadas de luna, más la luna se le acaba. Entonces, Chévere, el arquetipo de Chévere es mocongo más chévere. Está indiscutiblemente influido de alguna manera por toda la religiosidad, por todo el acervo, por todo ese acervo de origen africano, incluido abacuá. Marcelino Rosarena, otro de los altos representantes de la poesía negrita, de la poesía afrocubana, como se le quiera llamar, casi toda su obra alude a los abacuá, de la liturgia etiópica, caridad. Hay un ambiente, además, el propio Marcelino lo reconocía como ese universo lo había cautivado.
influencia nos llega hasta nuestros días, como sucede en la música, como sucede en la danza, porque el abacuá es un fenómeno vivo, no es un fósil, es un fenómeno vivo que se transforma, que se recontextualiza, y por eso es que subsiste. Y dentro de la poesía siguen existiendo productores, y estoy pensando ahora mismo en el Ambia. El Ambia, desde su poema Soy Todo, que musicalizó Juan Former y los Bambán. Soy Averiñán y Averizún, soy Arere, soy Conciencia, soy Orula. Averiñán y Averizún son los Siremes gemelos que danzan en el plante Abacuá. Creo que hay un poemario que se llama En Lloro. Tiene otro poema que se llama Macarón Mofé. Macarón Mofé es un juego que existe en Pogoloti, radica. Entonces vemos cómo la poesía todavía sigue recibiendo ese halo misterioso, místico, sabroso, ¿por qué no?, del Abacuá. Soy Averiñán y Averizú, la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz a Bebí, el cazador de la duda. Soy la mano de la verdad, soy Arere, soy conciencia, soy Orula, y ese soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Repítelo otra vez. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Ana, ¿quién soy yo? Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Pero Dentro de la ensayística tenemos de los primeros informes policiales que se recopilaron en los criminales en Cuba y el inspector Trujillo, muy estereotipados, que incluye un folleto de Alejandro Rodríguez Arias, entonces gobernador provincial de La Habana. Siempre fueron criterios vistos desde el sector policial, es decir, que para nada podían ser favorables, teniendo en cuenta que Abacuá había resultado suspendido por ley. Seis ñáñigos constituía un delito en la segunda década del siglo XIX. Pero bueno, hay todo un trabajo de unas cuantas páginas dedicado a Abacuá dentro de los criminales de Cuba y el inspector Trujillo. Fernando Ortiz, en Los Negros Brujos, también dedica un espacio, aunque siempre prometió realizar un volumen únicamente dedicado a los Abacuá, volumen que nunca llegó a completar. Pero toda su obra resulta permeada por esa cultura en alguna medida. No cabe duda de que Lidia Cabrera tiene una voluminosa obra desde la sociedad abacuá contada por viejos adeptos, pasando por El Monte, Anaforbana, la lengua sagrada de los ñáñigos. Creo que Lidia Cabrera ha sido muy, muy profunda, muy respetuosa y muy amplia conocedora de este universo. A través de la comunicación se le puede seguir la pista al comportamiento de la sociedad, al comportamiento de determinados gestores del arte y también hacia lo interno de la hermandad. Pensemos, por ejemplo, la primera novela de Alejo Campetier, Ecuellán Baó, nos ofrece las transformaciones de Menegildo, el protagonista, en todo un proceso que le influenció mucho a Alejo Campetier. Recordemos que en 1927 Alejo Campetier estuvo en la prisión del Príncipe y allí se relacionó con algunos de los hermanos que luego lo invitaron a los plantes Abacuá. Ahora, el discurso de Alejo Campetier en la novela Ecuellán Baó no es el mismo que el que sostiene Manuel Cofiño en Cuando la sangre se parece al fuego.
y entonces vemos una transformación diferente en un proceso histórico-social también diferente, donde se exigía la construcción del hombre nuevo, y entonces Cristino Mora Algudín, el protagonista de esa novela, tenía en un momento determinado que renegar de sus costumbres, de renegar de sus ancestros, pero también eran las exigencias sociales en ese momento determinado. Afortunadamente, hoy la producción artística dentro de la literatura toma otros derroteros y vemos cómo hay producciones mucho más reivindicativas sobre la hermandad. Yo recuerdo que varias de nuestras obras teatrales y también connotados escritores han reflejado el mundo abacoa en piezas que hoy en día son antológicas de la cultura cubana. Decía nuestro ser descubridor don Fernando Ortiz que el rito abacoa o de sacrificio es más teatral de todos los que sobreviven en Cuba de la herencia africana, y de eso no me cabe la menor duda. Abacoa es en sí misma un teatro y por tanto ha influido mucho en escritores, dramaturgos. En la década de 20-30, el novelista Alejo Carpentier lleva a las tablas el ballet de la Rebambaramba, con una procesión de Día de Reyes y también la danza de los Siremes. En el teatro ha sido menos notoria la presencia abacoa, quizás por el celo también de los mismos miembros de la entidad, pero Ortiz mismo asegura que para esa década, en 1927, se intentó llevar al Teatro Municipal de Guanabacoa la pieza en un acto a Papefí, y que fue detenida por los integrantes de la entidad. Algo que, sin embargo, no pudo detener esa impronta. Y vemos cómo Eugenio Hernández Espinosa, en su trilogía Calista Comité, Caridad Muñanga y María Antonia, se permea de ese universo para elaborar sus piezas. Abraham Rodríguez, en Andoa, aunque no te dice fulano es abacoa, se percibe también, se siente y se respira el universo de la abacoa dentro de su obra, e incluso palabras como Yénica, Encandemo, Ecobio, son voces únicamente utilizadas por los abacoa, o por lo menos dentro de la sociedad abacoa, que han trascendido a lo popular y que lo utilizan los hacedores. Desde antes ya Carlos Felipe, en el teatro siempre ha estado el abacoa. El Goyo, Gregorio Hernández, llevó la pieza Baroco, que tuvo mucho éxito. En Tropicana, en el 61 creo que fue, se presentó la pieza Senseribó. Claro, le pusieron una N porque el nombre original de ese atributo es Senseribó. Yo leía en Bohemia cómo provocó escándalo para la época, pero que también vemos cómo en el teatro constantemente ha estado. Hace poco tiempo estuve en línea, en la casona de línea, viendo la obra Abacoa de Nelson Dor, que sinceramente a mí no me satisfizo del todo,
porque reproduce el patrón negativo de la Bacuá, que tiene que matar a su esposa por una infidelidad, pero estaba también ahí. Vemos cómo todavía en nuestro día la pieza fue realizada en la década del 80, quizás en un momento en que la visibilización de la Bacuá era otra, el fenómeno se miraba con cierto prejuicio, con ciertos estereotipos, que todavía lo tenemos, pero se va limando, los diálogos mejoran cada día, pero que lamentablemente todavía esa pieza se puso. Y estoy hablando de ahora siglo XXI, que aunque hay hacedores que intentan cambiar la imagen, todavía perdura mucho de estereotipo, de visión peyorativa, negativa sobre el fenómeno. Uno le ha dicho a este que de esos inventos que él dice se vivía en este cuarto cuando él estaba muy tranquilo en su beca y no sabía de dónde carajo salía un peso para mantener este cuarto, chico. Y piensa que lo que lavaba mamacita podíamos vivir los cuatro. Mucho que tuve que moverme sabroso, mi hermano. Y lo que te puedo decir es que honradamente o no, nunca faltó un peso en esta casa. De la longana, del tiró, de la pañunga, salía el peso que te daba para la beca, el plato de comida que te ponía en la cara y la camiseta que te ponía, porque aquí todo el mundo, mi hermano, vivía el invento, todo el mundo. Bueno, ¿por qué no lo buscaste decentemente? La misma disposición que tú tenías para moverte sabroso, la hubiese usado para trabajar 8 horas. Profesor, ¿y cómo podemos ver esta influencia en las artes visuales? Bueno, primero que todo hay que dejar claras las fronteras entre lo que es arte y lo que es una producción visual. No toda producción visual necesariamente encaja dentro de los moldes de las artes y dentro de la plástica en general. Lo que sí está claro es que desde el siglo XIX ya podemos apreciar la influencia de Abacuá en las artes plásticas. Recordemos la litografía del Día de Reyes de Federico Miale, alrededor de 1848. Ya se está exhibiendo esa actividad pública de la negrada cubana, de la negrada habanera, que se acercaba al Palacio del Capitán General en búsqueda del aguinaldo. Y una de las figuras representativas lo es el Iremé Abacuá. Ya en la década del 70 aparece también un cuadro también conocido, Día de Reyes en La Habana, pero esta vez de Víctor Patricio del Andaluce, un racista consumado, pero de origen vasco, guanabacoense de origen vasco, pero cuya obra indiscutiblemente resulta de mucha utilidad para entender la iconografía del siglo XIX, porque la mayoría de los estudiosos consideran o le atribuyen a al menos una cuarta parte de la obra iconográfica del siglo XIX, se le atribuye al andaluce. Ya puedes imaginarte la importancia que tiene la lectura del andaluce, y no solo por la cantidad, sino por la información, y como estamos hablando de comunicación, por la información desde lo visual que nos da para entender las modificaciones incluso de las figuras que están participando dentro de los cuadros del andaluce. Los íremes del andaluce, por ejemplo, tienen campanas en canicá, campanas en los tobillos, tienen campanas en las muñecas, además de las tradicionales que se usan en la cintura, y esto nos dice algo sobre algo. Quizás los movimientos del íreme en aquel momento eran otros, porque el íreme es el comunicador por excelencia, y quizás ahora vemos cómo cuando se danza se hacen determinados gestos, movimientos que para nosotros hoy pueden no tener un significado evidente, pero tal vez nos vengan de la función de las campanas en el momento en que el íreme danzarín
tenía la necesidad de comunicar. Hay un muchacho que está haciendo su tesis sobre la danza del Ireme en el instituto, en la Universidad de las Artes, que está trabajando precisamente esto. Luego ahí podemos hablar de un relativo vacío hasta la década de 1940, en que Wilfredo Lang abre las puertas al afrocubanismo dentro de las artes plásticas. Y encontramos que para 1943 nos presenta una pieza sin título, pero que refleja a un Ireme percutiendo un tambor. Esto evidencia el halo que cautivó a Lang, venido de las escuelas más fabulosas de París, y que llega aquí con la influencia de Picasso para rescatar, para también reivindicar esa parte africana que estaba inmersa en nuestra cultura, pero que de eso no se hablaba. Luego Lang también se proyecta en un cuadro que se llama Cuarto Fambá, al que Lang confiesa no haber entrado nunca, pero su representación, su idea de lo que sería el cuarto de los misterios para los abacuá, nos dice mucho de esta interacción entre lo no religioso y lo público. Fueron los ápapas del Calabar, negros, libertos y esclavos carabalí, los que se atrevieron a fundar la primera sociedad secreta negra de nuestro país. Y se dice que fue el ápapa Efó, el fundamento de la Abacuá en Cuba, el que autorizó a Lefí Butón, a Lefí Condó, a Lefí Ñumané, a Lefí Camarón, a Lefí Cunacuá, a Lefí Efibueremo y a Lefí Yemira, que autorizaron a Lefori Zum, a Lefori Condó, a Lefori Ororó, a Lefori Muquero, a Lefori Bumá y a Lefori Araucón, las siete ramas de las dos potencias que crearon el EFI y el EFO. Dime si no. René Portocarrero trabaja con muchas firmas, Abacuá, Mariano, y más cercanos en el tiempo, también Rolando López de Irube elabora una pintura mural. Yo creo que lo dije en un programa anterior en Punto de Partida, una pintura mural en el lobby del Hotel Habana Riviera, que aunque se desconoce, tiene 91 firmas Abacuá, aunque muy pocas son reconocidas, pero estamos hablando de cómo el influjo Abacuá capta la atención de los artistas de la plástica. Todavía más cercanos en el tiempo tenemos toda la obra pictórica de Belkis Jayón, desde su graduación en la Academia de San Alejandro hasta su tesis en el Instituto Superior de Arte con La Cena, y con mucha después toda una producción de la mujer, rostros simbólicos, siluetas, figuras escamadas que representan al pestance. O sea, hay toda una información visual dentro de la obra de Belkis Jayón que ha dado mucho a los estudiosos. Detrás tenemos una pintura de Hugo Curé, ya con un aroma de compromiso, porque Hugo es iniciado en la potencia Betongón Naroco Efo y tiene toda una carga, no solo simbólica, sino comunicativa, y de sentirse uno coprotagonista de lo que se está viendo en la obra de Hugo. Hay todo un trabajo muy sistemático sobre el lugar donde se efectúa el plante, pero además sobre las piezas, el ambiente que hay ahí. Y también Rudy Fernández, que
que ha retomado las firmas. Y por eso hablaba de las firmas como arte, porque también encontramos que en cualquier esquina a veces vemos una firma o anáfora. Muchas veces se le atribuye a los abacuá. Hay personas que no son abacuá, pero tienen un acercamiento o un interés o se cautivan, les llama la atención y dibujan firmas. Otras veces son firmas paleras que se parecen mucho a los encibidí o a los anaforamas de los abacuá, y entonces se le atribuye a los abacuá. Esto no es en forma de arte, pero hay que tenerlos en cuenta porque sí forman parte de la actividad comunicativa a nivel macro, a nivel mucho más grande, y que están interactuando arte, producción popular, producción cultural, porque aun cuando no se sea miembro de la entidad, se está interactuando con ella y se está potenciando a la hermandad de alguna manera u otra. Hay a quienes no les gusta, yo no estoy tomando partido, estoy diciendo lo que puede suceder desde la comunicación, que nos escandalicemos o no. Yo siempre pienso en cómo una marca establecida, cuando es copiada por las personas o por otra entidad, lo que hacen es legitimar y hacerla subir. Y con el abacuá, pese a haber sido perseguido durante casi toda su historia, pese a haber sido excluido durante muchísimos años, ha estado ahí porque se ha legitimado. Es todo por hoy. Gracias entonces al doctor Torres Zayas por su presencia en nuestro programa para ilustrarnos acerca del legado de los abacuá en la cultura cubana. Un punto de partida dedicado, por supuesto, a todo lo que significó y significa ese mundo de los abacuá en nuestra sociedad. A usted las gracias por la sintonía y los esperamos en un próximo punto de partida.